Hay una batalla silenciosa que muchas personas enfrentan cada día y que casi nadie ve. Una lucha que no siempre se refleja en el rostro, que no siempre se expresa en palabras, que no siempre se comparte con otros, pero que ocurre en lo más profundo del ser. En ese espacio interior donde nacen los pensamientos, donde se forman las emociones, donde se toman decisiones que luego definen el rumbo de la vida. Y es precisamente en ese lugar donde muchas veces nos sentimos débiles, cansados, confundidos o incluso desanimados sin saber exactamente por qué. Porque podemos seguir adelante externamente, cumplir con nuestras responsabilidades, sonreír cuando es necesario, responder a lo que el día exige, pero por dentro sentir que algo no está firme, que algo necesita ser fortalecido, que algo necesita ser restaurado. Y en medio de esa realidad, aparece esta poderosa verdad que cambia completamente la perspectiva de este día. Dios no solo está interesado en lo que haces por fuera, sino en lo que ocurre dentro de ti, en tu hombre interior, en ese lugar donde muchas veces luchas en silencio. Efesios capítulo 3, versículos 16 a 17, nos revela algo extraordinario. Algo que no siempre hemos comprendido en su profundidad. Y es que Dios desea fortalecernos desde adentro, no con una fuerza superficial o momentánea, sino con un poder que proviene de su espíritu, un poder que no depende de nuestras circunstancias, que no se agota con el cansancio, que no se debilita con los desafíos, sino que se establece en lo profundo y comienza a sostener todo lo demás. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces buscamos fuerza en lo externo, en resultados, en aprobación, en logros, en momentos favorables. Pero esa fuerza es inestable, cambia, fluctúa, depende de lo que ocurre afuera, mientras que la fuerza que Dios quiere darte nace desde adentro, desde un lugar donde las circunstancias no pueden tocar directamente, desde un espacio donde su presencia puede habitar de manera constante. Y ahí es donde esta mañana toma un significado completamente diferente. Porque no se trata solo de comenzar el día con una oración más, sino de abrir el corazón para recibir un fortalecimiento real, profundo, transformador, que impacte no solo cómo te sientes ahora, sino cómo enfrentarás todo lo que vendrá después. Tal vez hoy despertaste con una sensación de cansancio que no es solo físico. Tal vez hay algo dentro de ti que se siente agotado, como si hubieras estado sosteniendo más de lo que puedes, como si hubieras intentado mantenerte firme por mucho tiempo sin encontrar un descanso real, o tal vez no es cansancio, sino inquietud, pensamientos que no se detienen, emociones que cambian sin aviso, una sensación de inestabilidad interna que no sabes cómo ordenar completamente. Y en medio de todo eso, esta palabra se levanta como una promesa viva. Puedes ser fortalecido en tu interior. No con tu propia fuerza. No con tu propio esfuerzo. Sino con el poder del Espíritu de Dios obrando dentro de ti. Y no solo eso, sino que Cristo mismo quiere habitar en tu corazón de una manera más profunda, más consciente, más real, no como una idea lejana, sino como una presencia viva que influye en tu manera de pensar, de sentir, de reaccionar, de vivir cada momento. Y esto cambia todo, porque cuando Cristo habita en el corazón, la perspectiva cambia, la paz se establece, la seguridad no depende de lo que ocurre afuera, la identidad se afirma. La vida comienza a vivirse desde un lugar diferente, más firme, más estable, más lleno de propósito. Por eso, antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso, algo que no es solo una acción externa, sino una decisión interna que marca el inicio de este encuentro con Dios. Escribe en los comentarios: Señor, fortalece mi interior y habita en mi corazón hoy. Hazlo con intención. Hazlo con fe. Hazlo como una apertura real. Respira profundo. Detente por un momento. No necesitas tener todo resuelto ahora. No necesitas entender todo. Solo necesitas disponerte. Porque en este instante, Dios quiere encontrarse contigo, no en la superficie, sino en lo más profundo de tu ser.
Y esta oración que estamos a punto de comenzar no será solo palabras. Será un proceso. Será un encuentro. Será una transformación desde adentro hacia afuera. Oremos juntos. En este instante de quietud consciente, donde el alma comienza a despojarse del ruido acumulado y el corazón se abre con una sinceridad más profunda, me acerco a ti, Señor, no como quien recita palabras aprendidas, sino como quien necesita ser sostenido desde adentro, como quien reconoce que hay una dimensión interior que no siempre ha sido atendida, pero que hoy se presenta delante de ti con hambre de fortaleza, con sed de tu presencia, con una necesidad real de que algo dentro de mí sea afirmado de una manera nueva. Padre, tú conoces ese espacio interno donde muchas veces se libran batallas silenciosas, donde los pensamientos se entrelazan con emociones que no siempre logro comprender, donde a veces intento mantenerme firme por fuera mientras por dentro siento que algo se debilita, que algo se desgasta, que algo necesita ser restaurado, y en lugar de ignorar esa realidad, hoy la traigo delante de ti con una apertura total, sin filtros, sin resistencia, confiando en que tu espíritu puede llegar hasta ese lugar donde nadie más llega. Señor, conforme a las riquezas de tu gloria, no a mis méritos ni a mi capacidad, sino a la abundancia inagotable de lo que tú eres, derrama sobre mi interior una fuerza que no sea superficial. Una fuerza que no dependa de circunstancias favorables, una fuerza que no se desvanezca cuando enfrente presión, sino una fortaleza que nazca desde lo profundo, que se establezca en el centro de mi ser, que sostenga mis pensamientos, que regule mis emociones, que guíe mis decisiones incluso cuando no tenga todo claro. Padre, hay momentos en los que he intentado sostenerme por mis propias fuerzas, donde he tratado de mantener el control, de entenderlo todo, de resolver cada situación desde mi lógica. Y en ese proceso he terminado más cansado, más inquieto, más desgastado, porque he olvidado que la verdadera fortaleza no se construye desde el esfuerzo humano, sino que se recibe desde tu presencia. Y hoy dejo de resistirme a eso, hoy dejo de intentar ser autosuficiente, hoy decido depender de ti con una conciencia más profunda. Señor, permite que tu espíritu obre en mí de una manera real, no solo como una idea que comprendo, sino como una experiencia que transforma, como una presencia que influye, como una fuerza que actúa desde dentro hacia afuera, tocando cada área de mi vida, alineando aquello que está disperso, afirmando aquello que está débil, trayendo orden donde hay confusión, trayendo paz donde ha habido inquietud constante. Padre, que esa fortaleza interior no sea algo momentáneo, sino una base sobre la cual pueda caminar durante todo este día, una estabilidad que no se quiebre fácilmente. Una firmeza que no dependa de cómo me siento en cada momento, sino de lo que tú estás haciendo en lo profundo, de lo que tú estás estableciendo dentro de mí con una constancia que no se interrumpe. Señor, que Cristo habite en mi corazón por la fe, no como una idea lejana ni como un concepto abstracto, sino como una realidad viva, como una presencia que llena, que guía, que transforma, que influye en cada pensamiento, en cada emoción, en cada reacción, que esté presente en mis decisiones, en mis palabras, en mi manera de ver lo que ocurre, en la forma en que enfrento lo que venga. Padre, abre mi interior para que esa presencia no encuentre resistencia, para que no haya áreas cerradas, para que no haya espacios donde aún intente mantener el control sin permitir tu intervención, sino que todo mi ser esté disponible, receptivo, dispuesto a ser llenado, a ser transformado, a ser guiado por ti de una manera más profunda y más consciente. Señor, mientras continúo en este encuentro contigo, reconozco que muchas de mis luchas han nacido de intentar vivir desconectado de esta verdad, de olvidar que necesito ser fortalecido desde adentro, de buscar estabilidad en lo externo en lugar de permitir que tú establezcas una base firme dentro de mí. Pero hoy esa perspectiva cambia, hoy esa comprensión se vuelve más clara, más firme, más real. Padre, enséñame a vivir desde ese lugar interior fortalecido, a no depender únicamente de lo que ocurre afuera para sentirme bien, a no permitir que las circunstancias definan mi paz, a no dejar que los cambios externos determinen mi estabilidad,
sino a sostenerme en lo que tú estás haciendo dentro de mí, en esa obra silenciosa pero constante que no siempre se ve de inmediato, pero que es profundamente real. Señor, mientras esta oración sigue desarrollándose, siento que algo dentro de mí comienza a asentarse, como si una base nueva se estuviera formando, como si una estructura interna más firme comenzara a levantarse. No por lo que hago, sino por lo que recibo, no por mi esfuerzo, sino por tu acción en mí, y en ese proceso encuentro una paz diferente, una tranquilidad que no necesita explicaciones. Una seguridad que no depende de certezas externas. Padre, que este fortalecimiento continúe a lo largo del día, que no se detenga cuando termine este momento, que no se diluya entre distracciones, que no se pierda en la rutina, sino que siga creciendo, afirmándose, desarrollándose en lo profundo, hasta que mi manera de vivir refleje lo que tú has comenzado a hacer en mí. Y en esta permanencia contigo, sin prisa, sin presión, sin necesidad de cerrar rápidamente, continúo abriéndome, continúo recibiendo, continúo confiando en que lo que estás haciendo en mi interior hoy marcará la forma en que viviré todo lo que está por venir. Hay un punto en el que el alma deja de pedir cosas externas y comienza a reconocer que lo más urgente ocurre en lo profundo. En ese territorio interior donde nacen las decisiones invisibles que luego dan forma a todo lo visible, y es desde ahí que me acerco a ti, Señor, con una disposición distinta, no buscando solo alivio momentáneo, sino una obra más profunda, más estable, más transformadora, algo que reordene mi interior desde la raíz y no solo en la superficie. Padre, tú conoces las capas de mi corazón, conoces aquello que muestro y también aquello que guardo, conoces lo que entiendo de mí mismo y también lo que aún no logro identificar con claridad. Y en esta mañana no quiero quedarme en lo evidente, no quiero limitar este encuentro a palabras que se quedan en lo superficial, sino permitir que tu espíritu atraviese cada capa, que toque aquello que ha estado oculto, que ilumine aquello que ha permanecido en sombra, que transforme aquello que ha permanecido igual por demasiado tiempo. Señor, fortalece mi interior con una firmeza que no dependa de mis emociones cambiantes, porque reconozco que muchas veces he vivido condicionado por lo que siento en el momento, permitiendo que la incertidumbre, la duda o el cansancio definan mi manera de pensar y de actuar, pero hoy deseo una estabilidad diferente, una que no se quiebre con facilidad, una que permanezca incluso cuando las emociones fluctúan, una que se sostenga porque está anclada en ti. Padre, establece en mí una estructura interior que no se derrumbe ante la presión, que no se desordene cuando algo no sale como esperaba, que no se debilite cuando enfrente momentos inciertos, sino que permanezca firme porque ha sido edificada sobre tu presencia, sobre tu verdad, sobre ese poder que obra en lo invisible pero que se manifiesta en lo que vivo cada día. Señor, permite que tu espíritu reorganice mis pensamientos, que no sigan el mismo patrón de siempre, que no recorran los mismos caminos que me llevan a la inquietud o al desgaste, sino que encuentren nuevas rutas, nuevas perspectivas, nuevas formas de interpretar lo que ocurre, una manera distinta de pensar que esté alineada con tu paz, con tu dirección, con tu sabiduría. Padre, hay pensamientos que he repetido tantas veces que se han vuelto automáticos, ideas que han echado raíces en mi interior sin que me diera cuenta, formas de ver la vida que me limitan, que me desgastan, que me alejan de la tranquilidad que tú deseas para mí, y hoy no solo los reconozco, sino que los entrego, permitiendo que sean reemplazados, transformados, renovados por tu verdad. Señor, que Cristo habite en mi corazón no como una visita ocasional, sino como una presencia estable, como alguien que realmente ocupa el centro, que influye en cada área, que no se queda en lo simbólico, sino que se vuelve parte activa de mi forma de vivir, de decidir, de reaccionar, de enfrentar lo que venga, y que esa presencia sea tan real que incluso en medio de lo cotidiano pueda percibirla, recordarla, apoyarme en ella. Padre, transforma mi manera de responder ante los desafíos, que no sea impulsiva, que no nazca desde la presión o el miedo, sino desde un lugar más profundo donde tu presencia ya ha establecido calma, donde tu espíritu ya ha sembrado dirección, donde mi interior ya no reacciona por impulso, sino que responde desde una base firme. Señor,
también entrego mis silencios, aquellos momentos donde no digo nada pero donde dentro de mí hay mucho ocurriendo, pensamientos que se acumulan, emociones que se mueven, inquietudes que no siempre expreso. Y aunque no las verbalice, tú las conoces, tú las ves, tú las entiendes completamente, y en esa comprensión encuentro descanso, porque no necesito explicarlo todo, no necesito ordenar cada palabra. Basta con estar delante de ti con un corazón dispuesto. Padre, en esta mañana deseo que mi interior se convierta en un espacio donde tu presencia habite con libertad, donde no haya resistencia, donde no haya áreas cerradas, donde no haya partes de mí que aún intenten mantenerse al margen de tu obra, sino que todo esté disponible, todo esté abierto, todo esté dispuesto a ser tocado, transformado, fortalecido. Señor, mientras esta oración continúa desarrollándose, siento que no se trata de acumular palabras, sino de permitir que cada una descienda, que se asiente, que produzca algo real dentro de mí. Como si cada frase fuera una semilla que encuentra tierra fértil y comienza a dar fruto en lo profundo, en silencio, pero con firmeza. Padre, que ese fruto no sea inmediato pero superficial, sino progresivo y sólido, que no desaparezca con el paso de las horas, sino que crezca, que se afirme, que se haga visible en mi manera de vivir, en mi actitud, en mi paz, en mi forma de enfrentar el día, mostrando que lo que tú haces en lo invisible tiene un impacto real en lo visible. Señor, continúo aquí, sin prisa, sin necesidad de apresurar el proceso, permitiendo que tu obra siga avanzando en mi interior, confiando en que lo que estás haciendo ahora no es momentáneo, sino el inicio de algo más profundo, más firme, más transformador. En este espacio donde todo se vuelve más íntimo y menos apresurado, mi interior empieza a percibir que la verdadera transformación no ocurre en lo evidente, sino en ese lugar silencioso donde tú trabajas sin ruido. Donde no hay espectáculo, donde no hay prisa, pero donde cada intervención tuya deja una huella firme que luego sostiene todo lo demás, y desde esa comprensión me acerco a ti, Señor. No con la urgencia de obtener respuestas rápidas, sino con el deseo profundo de ser formado desde dentro. Padre, hay zonas de mi corazón que han sido moldeadas por experiencias pasadas, por palabras que escuché, por situaciones que marcaron mi forma de ver la vida, y aunque algunas de esas marcas han permanecido por mucho tiempo, hoy las expongo delante de ti con una disposición diferente, no para revivirlas, sino para permitir que tu espíritu las toque, las sane, las reinterprete desde tu verdad, quitándoles el peso que aún cargan en mi interior. Señor, fortalece mi hombre interior de una manera tan profunda que incluso aquello que antes me debilitaba pierda su poder, que recuerdos que antes generaban inquietud ya no tengan la misma influencia. Que pensamientos que antes me detenían ya no encuentren espacio para establecerse, porque algo nuevo ha comenzado a formarse dentro de mí, algo más firme, más claro, más alineado contigo. Padre, enséñame a reconocer esa nueva fortaleza cuando se manifieste, aunque sea de manera sutil, aunque no sea evidente de inmediato, porque muchas veces espero cambios grandes y visibles, sin darme cuenta de que las transformaciones más reales comienzan en pequeños movimientos internos, en decisiones silenciosas, en pensamientos que cambian de dirección, en reacciones que ya no son las mismas. Señor, que no ignore esos cambios, que no los subestime, que no vuelva a los patrones antiguos por costumbre, sino que me detenga a reconocer que estás obrando, que estás estableciendo algo distinto, que estás formando una base nueva que poco a poco se hará visible en todo lo que soy y en todo lo que hago. Padre, permite que mi interior se convierta en un lugar donde tu presencia no solo habite, sino que se sienta, que se perciba, que sea tan real que influya en cada rincón de mi vida. Que no haya separación entre lo espiritual y lo cotidiano, que no te limite a momentos específicos, sino que te reconozca en cada instante, en cada decisión, en cada pensamiento. Señor, que Cristo en mi corazón no sea una idea que recuerdo ocasionalmente, sino una presencia que acompaña constantemente, que dirige suavemente, que corrige con amor, que sostiene con firmeza, que guía sin imponer, pero que transforma de una manera tan real que mi vida comienza a reflejarlo sin esfuerzo forzado. Padre,
hay una parte de mí que desea estabilidad, que anhela una paz que no dependa de las circunstancias, que busca una firmeza que no se rompa fácilmente, y hoy entiendo que esa estabilidad no se construye desde afuera, sino desde adentro, desde un interior fortalecido por tu espíritu, desde un corazón donde Cristo habita con libertad, desde una vida que ha decidido apoyarse más en ti que en sus propias fuerzas. Señor, mientras sigo en este momento contigo, percibo que algo dentro de mí comienza a ordenarse, como si piezas que antes no encajaban empezaran a alinearse, como si pensamientos dispersos comenzaran a encontrar dirección, como si emociones desordenadas comenzaran a aquietarse sin necesidad de ser forzadas, y en ese proceso descubro que tu obra no genera confusión, sino claridad, no produce tensión, sino descanso. Padre, que ese orden interior se mantenga, que no sea interrumpido por la prisa, que no se vea desplazado por la presión del día, que no sea olvidado en medio de las responsabilidades, sino que se convierta en una base constante, en una referencia interna a la que pueda volver cada vez que lo necesite. Señor, también entrego la forma en que me hablo a mí mismo, esas conversaciones internas que a veces son más duras de lo que deberían, esas ideas que repito sin cuestionar, esas conclusiones que saco sin tener toda la verdad. Y hoy te pido que transformes ese diálogo interior, que lo llenes de verdad, de equilibrio, de una perspectiva más alineada con lo que tú ves en mí. Padre, que mi interior deje de ser un espacio de lucha constante y se convierta en un lugar donde tu paz tenga espacio, donde tu verdad tenga voz, donde tu presencia tenga libertad, donde pueda encontrar estabilidad incluso cuando el entorno sea cambiante. Señor, continúo aquí, no por obligación, sino por necesidad, no por rutina, sino por convicción, porque sé que lo que estás haciendo en este momento no es superficial, no es momentáneo, no es pasajero, sino que está tocando algo profundo que transformará la forma en que viviré, la forma en que pensaré, la forma en que enfrentaré todo lo que está por venir. Como un artesano que no se apresura, continúas trabajando en lo invisible, Señor, dando forma a aquello que no siempre percibo, pero que lentamente comienza a sostener mi manera de vivir. Y en esa paciencia tuya descubro algo que transforma mi forma de acercarme a ti, porque ya no busco resultados inmediatos, sino una obra verdadera, una formación interna que no se quiebre con facilidad, que no dependa de lo externo, que no se diluya con el paso de las horas. Padre, en este espacio donde mi interior se ha vuelto más consciente, también reconozco que muchas veces he intentado definir mi vida por lo que logro o por lo que no logro, por lo que sale bien o por lo que no sale como esperaba. Y en ese intento he permitido que mi estabilidad se vuelva frágil, condicionada, variable, pero hoy deseo algo distinto, deseo que mi base no esté en lo que hago, sino en lo que tú estás haciendo en mí. En ese fortalecimiento interior que no se mide por resultados visibles, sino por la firmeza que se va estableciendo desde adentro. Señor, enséñame a reconocer el valor de lo que no se ve, a apreciar el proceso interno que muchas veces pasa desapercibido, a entender que mientras tú trabajas en mi interior, estás preparando algo más sólido que cualquier solución rápida, algo que me permitirá sostenerme en medio de cualquier circunstancia sin perder la paz, sin perder la claridad, sin perder la dirección. Padre, permite que mi vida deje de ser una reacción constante a lo que ocurre afuera y comience a ser una expresión de lo que está ocurriendo dentro de mí por tu espíritu, que mis decisiones no nazcan de la presión, que mis respuestas no surjan desde la ansiedad, que mis pensamientos no se desordenen con facilidad, sino que todo en mí comience a fluir desde una base más firme, más estable, más alineada contigo. Señor, hay momentos en los que mi interior se ha sentido como un terreno inestable, donde cualquier situación puede generar inquietud, donde cualquier cambio puede alterar mi paz, pero hoy siento que tú estás afirmando ese terreno, que estás fortaleciendo esas áreas, que estás trayendo una estabilidad que no depende de que todo esté en calma afuera, sino de que algo se ha establecido dentro de mí con tu presencia. Padre, que Cristo habite en mi corazón de tal manera que su presencia no sea desplazada por las preocupaciones, que no sea opacada por los pensamientos negativos, que no sea ignorada en medio de la rutina, sino que permanezca como el centro, como la referencia,
como la base desde la cual todo lo demás se ordena, se interpreta, se vive. Señor, que esa presencia transforme incluso mi percepción del día, que no vea lo que viene como una carga, sino como un espacio donde tu obra continuará, donde tu presencia se manifestará. Donde lo que has comenzado en este momento seguirá desarrollándose en cada paso, en cada decisión, en cada instante. Padre, también entrego mi necesidad de sentir control para estar en paz, porque muchas veces he condicionado mi tranquilidad a tener todo claro, a saber qué pasará, a tener respuestas antes de tiempo, y cuando eso no ocurre, mi interior se inquieta, pero hoy entiendo que la verdadera paz no viene del control, sino de la confianza, no de tener todo definido, sino de saber que tú estás presente en todo. Señor, enséñame a vivir desde esa confianza, a avanzar sin necesitar tener todo resuelto, a caminar con una seguridad que no depende de certezas externas, sino de esta convicción interna que se ha ido formando. Que tú estás en mí, que tú estás conmigo, que tú estás obrando incluso cuando no lo veo claramente. Padre, en este punto de la oración, algo dentro de mí ya no se siente igual que al principio, hay una quietud más profunda, una estabilidad más clara, una sensación de orden que no proviene de haber resuelto todo, sino de haber entregado todo, y en esa diferencia encuentro descanso, porque ya no necesito cargar lo que no me corresponde. Señor, que este estado interior no se pierda, que no sea solo un momento aislado, sino el inicio de una forma distinta de vivir, donde mi interior fortalecido por tu Espíritu se convierta en la base de todo. Donde mi corazón habitado por Cristo sea el lugar desde el cual enfrento cada situación, cada desafío, cada oportunidad. Padre, continúo aquí, no buscando terminar, sino permitiendo que esta obra siga profundizándose, siga afirmándose, siga tomando forma en lo más íntimo, sabiendo que lo que tú comienzas, siempre lo llevas a cumplimiento. Hay una quietud que no llega como ausencia de ruido, sino como una presencia que ordena, que acomoda, que pone cada cosa en su lugar sin forzar nada. Y es en esa quietud donde empiezo a comprender que el fortalecimiento del que habla tu palabra no es una energía agitada ni una emoción intensa, sino una solidez interna que no se desmorona cuando el entorno cambia. Una especie de raíz invisible que se extiende en lo profundo y comienza a sostener todo lo que soy sin que tenga que esforzarme por aparentarlo. Padre, muchas veces he confundido fuerza con resistencia externa, como si ser fuerte fuera no sentir, no dudar, no cansarme, pero hoy descubro que la verdadera fortaleza es otra cosa. Es poder permanecer aun cuando hay preguntas, es mantener la paz aun cuando no todo está claro, es seguir avanzando aun cuando no tengo todas las respuestas. Porque hay algo dentro de mí que ha sido afirmado por ti y que no depende de las condiciones externas para mantenerse firme. Señor, permite que esa fortaleza se vuelva una realidad constante en mi interior, no como un ideal que deseo alcanzar, sino como una experiencia viva que se desarrolla paso a paso, que se manifiesta en lo cotidiano. En la forma en que pienso cuando algo no sale como esperaba, en la manera en que reacciono cuando algo me incomoda, en la forma en que interpreto lo que ocurre cuando no lo entiendo completamente. Padre, hay espacios dentro de mí que han sido gobernados por la prisa, por la necesidad de resolver rápido, por la inquietud de no quedarme atrás, por el temor a perder el control. Y hoy esos espacios comienzan a rendirse ante una verdad más profunda, porque entiendo que no todo necesita ser apresurado, que no todo tiene que resolverse inmediatamente, que hay procesos que requieren tiempo, que hay respuestas que se construyen con paciencia, que hay caminos que se revelan paso a paso. Señor, enséñame a caminar con esa paciencia interior, a no violentar los procesos, a no exigir resultados antes de tiempo, a no frustrarme cuando las cosas no se desarrollan como esperaba, sino a confiar en que mientras tú estás obrando dentro de mí, también estás ordenando lo que ocurre a mi alrededor de maneras que no siempre percibo de inmediato. Padre, permite que mi interior deje de ser un espacio donde todo se acelera y se convierta en un lugar donde todo puede asentarse, donde los pensamientos no corran sin dirección, donde las emociones no se desborden sin control, donde haya una estabilidad que no dependa del momento, sino de la base que tú estás formando con tu presencia.
Señor, que Cristo en mi corazón no sea solo una verdad que afirmo, sino una presencia que regula mi ritmo, que influye en mis tiempos, que me enseña cuándo avanzar y cuándo detenerme, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo esperar, porque muchas veces no necesito hacer más, sino hacerlo desde un lugar distinto, desde un interior que ha sido fortalecido y no desde una mente que se siente presionada. Padre, también entrego mi forma de medir el progreso, porque muchas veces lo he basado en lo visible, en lo inmediato, en lo que puedo evaluar rápidamente, pero hoy entiendo que el verdadero crecimiento ocurre en lo profundo, en cambios que no siempre se notan al instante, pero que transforman la manera en que vivo, en que respondo, en que me posiciono frente a lo que ocurre. Señor, que no pierda de vista esa obra interna, que no la subestime, que no la ignore, que no la cambie por soluciones rápidas que no construyen una base firme, sino que valore lo que estás haciendo en lo oculto, en lo silencioso, en lo que no se ve pero sostiene todo lo demás. Padre, en este punto de la oración siento que mi interior ha encontrado un ritmo diferente, una manera más tranquila de estar, una forma más estable de percibir lo que ocurre. Y en ese estado comprendo que este fortalecimiento no es algo que se impone, sino algo que se recibe cuando dejo de resistirme, cuando dejo de controlar, cuando dejo de exigir, cuando simplemente me abro a tu obra. Señor, continúo aquí, no porque necesite añadir más, sino porque este espacio contigo se ha convertido en un lugar donde mi interior encuentra orden, donde mi mente encuentra claridad, donde mi corazón encuentra estabilidad, y desde ahí sé que todo lo que viviré hoy será diferente, no porque todo cambie afuera, sino porque algo ya ha cambiado dentro de mí. Dentro de este silencio que ya no se siente vacío, sino habitado, descubro que mi interior empieza a respirar de otra manera, como si hubiera dejado de comprimirse por las preocupaciones y ahora se expandiera con una calma que no había notado antes, y en esa expansión comprendo que tu obra, Señor, no invade, no fuerza, no irrumpe con violencia, sino que se introduce con una suavidad firme, reorganizando lo que estaba desordenado sin quebrar lo que aún está en proceso. Padre, hay partes de mi vida que he tratado como compartimentos separados, como si pudiera avanzar en lo externo sin atender lo interno, como si pudiera sostener responsabilidades sin cuidar mi corazón, como si pudiera tomar decisiones sin considerar el estado de mi interior, pero hoy esa forma de vivir comienza a desvanecerse, porque entiendo que todo lo que hago nace de lo que hay dentro de mí. Y si ese interior no está fortalecido, todo lo demás pierde estabilidad. Señor, permíteme vivir con una conciencia más profunda de ese mundo interno, no para sobreanalizarlo, sino para permitir que tú lo gobiernes, que tu espíritu tenga acceso. Que tu presencia no sea limitada a momentos específicos, sino que se convierta en una influencia constante que atraviesa cada área de mi vida, cada pensamiento, cada reacción, cada decisión. Padre, hay una necesidad en mí de coherencia, de que lo que creo, lo que digo y lo que vivo no estén desconectados. Y reconozco que muchas veces esa coherencia se ha debilitado porque mi interior no ha sido fortalecido como debería, pero hoy se abre una oportunidad distinta, una posibilidad real de alinear todo desde adentro. De permitir que lo que tú haces en lo profundo comience a reflejarse en lo visible sin esfuerzo forzado. Señor, establece en mí una integridad interior que no dependa de circunstancias, que no cambie según el entorno, que no se adapte por presión, sino que permanezca firme porque está anclada en tu presencia. Porque ha sido formada en este encuentro contigo, porque ha sido fortalecida por tu espíritu. Padre, también entrego mi tendencia a dispersarme, a perder el enfoque, a permitir que múltiples pensamientos compitan por mi atención, generando ruido interno, confusión, desgaste, y hoy deseo una mente más clara, más centrada, más alineada, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás ordenando lo que ocurre dentro de mí. Señor, que mi interior no sea un lugar caótico, sino un espacio donde tu paz tenga gobierno, donde tu verdad tenga dirección, donde tu presencia tenga prioridad, y desde ahí todo lo demás encuentre su lugar, sin presión, sin ansiedad, sin necesidad de controlar cada detalle. Padre, hay algo en este momento que se siente distinto,
como si mi interior hubiera dejado de resistirse y comenzara a cooperar con lo que tú estás haciendo, como si en lugar de luchar por sostenerme, estuviera aprendiendo a ser sostenido, y en ese cambio descubro una forma nueva de vivir, una forma donde la carga se aligera, donde la presión disminuye, donde la paz encuentra espacio. Señor, permite que esta disposición permanezca, que no vuelva a cerrarme cuando el día avance, que no vuelva a endurecerme ante la presión, que no vuelva a cargar lo que ya he entregado, sino que continúe en esta actitud de apertura, de confianza, de dependencia real de ti. Padre, que Cristo habitando en mi corazón no sea interrumpido por la prisa del día, que no sea desplazado por las preocupaciones, que no sea olvidado en medio de la rutina, sino que se mantenga como una presencia viva que me acompaña, que me recuerda, que me guía en cada instante. Señor, mientras esta oración sigue su curso, entiendo que no se trata de prolongarla por prolongarla, sino de permitir que cada palabra siga abriendo espacio dentro de mí, siga profundizando este encuentro. Siga afirmando lo que tú estás haciendo, porque lo que hoy comienza en lo invisible será lo que sostenga todo lo visible más adelante. Padre, continúo aquí, no por obligación, sino porque este espacio se ha convertido en un punto de equilibrio, en un lugar donde mi interior encuentra dirección, donde mi mente encuentra descanso, donde mi corazón encuentra una estabilidad que no depende de lo que ocurra afuera. En lo más hondo de este encuentro, algo empieza a latir con un pulso distinto, como si mi interior hubiera encontrado un compás más estable, una cadencia que no se acelera con la presión ni se detiene con la incertidumbre. Y en ese ritmo nuevo descubro que tu presencia no solo fortalece, sino que también ordena, que no solo sostiene, sino que da dirección, que no solo consuela, sino que establece una claridad que antes no estaba. Padre, hay decisiones que aún no he tomado, caminos que todavía no se han definido, situaciones que permanecen abiertas, y aunque en otros momentos eso habría generado inquietud, hoy siento que no necesito resolverlo todo en este instante, porque algo dentro de mí está siendo afirmado de una manera más profunda, y desde ahí puedo esperar, puedo observar, puedo avanzar paso a paso sin desesperación. Señor, enséñame a confiar en ese proceso, a no forzar respuestas, a no adelantar conclusiones, a no llenar los espacios de incertidumbre con suposiciones que solo generan desgaste, sino a permanecer en una confianza activa, en una fe que no se paraliza, pero que tampoco se precipita, una fe que camina con seguridad aunque no vea todo el camino. Padre, hay una necesidad en mi interior de equilibrio, de no irme a los extremos, de no reaccionar desde la emoción del momento, de no dejarme llevar por impulsos que luego me desordenan. Y hoy reconozco que ese equilibrio no se logra con disciplina únicamente, sino con una vida interior fortalecida por tu espíritu, con un corazón donde Cristo habita y regula, donde su presencia marca el ritmo y define la respuesta. Señor, permite que esa estabilidad se convierta en una característica de mi vida, que no sea algo ocasional, sino una forma constante de estar, de pensar, de responder, que incluso cuando enfrente momentos desafiantes, haya dentro de mí un punto firme al cual volver, una base que no se mueve, una referencia que no cambia. Padre, también entrego mi forma de interpretar lo que ocurre, porque muchas veces he sacado conclusiones rápidas, he asumido cosas sin tener toda la perspectiva. He permitido que pensamientos incompletos definan mi estado emocional, y hoy deseo una mirada más clara, más alineada con tu verdad, una forma de ver que no distorsione la realidad, que no amplifique lo negativo, que no ignore lo que tú estás haciendo. Señor, ajusta mi percepción, ordena mi manera de ver, para que no me pierda en interpretaciones que me alejan de la paz, sino que pueda reconocer tu mano incluso en lo que no entiendo completamente, incluso en lo que aún está en proceso, incluso en lo que no se ha resuelto. Padre, en este momento siento que algo dentro de mí ha dejado de luchar contra el proceso y ha comenzado a fluir con él, como si en lugar de resistirme a lo que no comprendo, estuviera aprendiendo a confiar. Como si en lugar de intentar controlar cada detalle, estuviera descubriendo la libertad de depender de ti. Señor, que esa disposición permanezca, que no vuelva a la tensión, que no se pierda en la prisa, que no se disuelva cuando el día avance, sino que se fortalezca, que crezca,
que se convierta en una forma nueva de vivir, donde mi interior no sea un campo de batalla constante, sino un lugar donde tu presencia gobierna con paz. Padre, hay una serenidad que comienza a asentarse, no como una emoción intensa, sino como una base silenciosa que sostiene todo, y en esa serenidad encuentro algo que antes buscaba sin darme cuenta: estabilidad, claridad. Descanso en medio del movimiento, firmeza en medio de lo incierto. Señor, continúo en este espacio contigo, no porque necesite añadir más palabras, sino porque cada instante aquí sigue afirmando algo dentro de mí, sigue estableciendo una base más firme. Sigue fortaleciendo ese interior del que habla tu palabra, ese lugar donde realmente se define cómo viviré todo lo que viene. Padre, dejo que este proceso continúe, sin apresurarlo, sin interrumpirlo, confiando en que lo que estás haciendo ahora no se quedará aquí, sino que se manifestará en cada paso que dé, en cada decisión que tome, en cada momento que enfrente a lo largo del día. En este punto donde la profundidad ya no se mide por la cantidad de palabras sino por la calidad del silencio que la sostiene, mi interior comienza a percibir que lo que está ocurriendo no es algo que se pueda apresurar ni fabricar, sino algo que se recibe. Algo que se asienta lentamente como una verdad que encuentra su lugar y comienza a ocupar espacios sin necesidad de imponerse, y en esa comprensión me quedo delante de ti, Señor, con una disposición aún más abierta, más receptiva, más consciente de que lo esencial está sucediendo en lo invisible. Padre, muchas veces he intentado resolver mi vida desde afuera hacia adentro, buscando cambiar situaciones, circunstancias, resultados, esperando que al modificarse lo externo, mi interior encuentre paz. Pero hoy entiendo que el orden correcto es el contrario, que cuando tú fortaleces mi interior, todo lo demás comienza a alinearse, que cuando mi corazón está firme en ti, las circunstancias pierden el poder de desestabilizarme con facilidad. Señor, permite que esa verdad se establezca en mí de una manera definitiva, que deje de depender de cambios externos para sentir estabilidad, que deje de esperar condiciones perfectas para estar en paz. Que deje de posponer mi tranquilidad hasta que todo esté resuelto y que aprenda a vivir desde un interior afirmado por tu presencia, desde un corazón donde Cristo habita de manera real. Padre, hay una transformación que no siempre es visible, pero que cambia completamente la manera de vivir, y es la de pasar de reaccionar a lo que ocurre a responder desde lo que ya ha sido establecido dentro de mí. Y hoy deseo caminar en esa transformación, dejar atrás la reacción impulsiva, la respuesta automática, y comenzar a vivir desde una base más consciente, más firme, más alineada contigo. Señor, enséñame a detenerme por dentro, incluso cuando todo afuera se mueva rápido, a crear espacios internos de pausa donde pueda volver a esta conexión, donde pueda recordar lo que has hecho en mí, donde pueda reenfocar mis pensamientos, donde pueda elegir una respuesta diferente, no basada en la presión, sino en la paz que has sembrado. Padre, hay una parte de mí que ha vivido en constante alerta, anticipando problemas, imaginando escenarios, preparándose para lo que podría salir mal, y ese estado ha generado desgaste, ha consumido energía, ha robado tranquilidad, pero hoy esa parte comienza a rendirse, porque entiende que no necesita sostener todo eso, que no necesita adelantarse a todo, que puede descansar en que tú estás presente incluso en lo que aún no ocurre. Señor, reemplaza esa alerta constante con una confianza estable, con una seguridad que no se basa en prever todo, sino en saber que tú estás en todo. Que no hay situación que me tome por sorpresa a mí y que te tome por sorpresa a ti, que no hay momento donde tu presencia no llegue primero, preparando, sosteniendo, guiando. Padre, en este instante también reconozco que la fortaleza interior no significa ausencia de debilidad, sino una relación correcta con ella, una capacidad de no dejarme dominar por lo que siento, de no quedarme atrapado en lo que me limita, de no construir mi identidad sobre momentos de dificultad, sino de sostenerme en lo que tú estás haciendo en mí, incluso cuando estoy en proceso. Señor, que esa comprensión me libere de exigencias innecesarias, que me permita avanzar sin la presión de ser perfecto, que me ayude a aceptar que estoy siendo formado, que estoy creciendo.
que estoy siendo fortalecido paso a paso, y que eso es suficiente, porque es una obra que tú estás llevando a cabo con fidelidad. Padre, en este nivel de la oración siento que algo dentro de mí ha soltado la necesidad de controlar el resultado, como si ya no estuviera intentando asegurar todo lo que vendrá, sino simplemente permaneciendo en lo que está ocurriendo ahora contigo, confiando en que este momento tiene un impacto real en todo lo que sigue. Señor, que esta permanencia se convierta en un estilo de vida, que no sea solo una experiencia aislada, sino una forma constante de habitar mi día, donde no me desconecto fácilmente, donde no me dejo arrastrar por la prisa, donde no pierdo de vista lo que estás haciendo en lo profundo. Padre, continúo aquí, no porque necesite más palabras, sino porque este espacio sigue abriendo algo dentro de mí, sigue afirmando algo que antes no estaba tan claro, sigue fortaleciendo ese interior que muchas veces ignoré, pero que hoy se convierte en el centro de todo lo que soy. Hay una sensación nueva que empieza a tomar forma en lo profundo, como si mi interior ya no estuviera buscando apoyo en lo externo con la misma urgencia de antes, sino encontrando una base más firme dentro de sí. Una especie de anclaje silencioso que no se ve, pero que sostiene, que estabiliza, que mantiene todo en su lugar aun cuando alrededor las cosas cambian. Y en esa experiencia descubro que el fortalecimiento del que habla tu palabra no es algo abstracto, sino algo profundamente práctico, que transforma la manera en que vivo cada instante. Padre, en este momento reconozco que he invertido mucho tiempo tratando de ajustar lo que está afuera, intentando que las circunstancias encajen, que las personas respondan de cierta manera, que los resultados sean los esperados, y en ese esfuerzo constante he descuidado lo más importante, que es permitir que tú trabajes en mi interior, que establezcas una base sólida que no dependa de factores externos, que no se vea afectada por lo que no puedo controlar. Señor, hoy dejo de pelear batallas en lugares equivocados y vuelvo al centro, vuelvo a ese espacio donde realmente ocurre la transformación, donde tu espíritu actúa con libertad, donde Cristo habita y comienza a ordenar todo desde adentro, y en ese retorno siento que muchas cosas pierden peso, que muchas preocupaciones dejan de tener la misma intensidad, que muchas tensiones comienzan a soltarse sin necesidad de forzarlas. Padre, enséñame a permanecer en ese centro durante el día, a no desplazarme nuevamente hacia la periferia donde todo es más inestable, donde todo depende de lo que ocurre afuera, sino a vivir desde ese lugar interno donde tu presencia establece equilibrio, donde tu verdad marca dirección, donde tu paz sostiene mis pensamientos y regula mis emociones. Señor, hay una diferencia profunda entre reaccionar desde lo externo y responder desde lo interno, y hoy quiero aprender a vivir desde esa segunda realidad, donde no soy arrastrado por cada situación, donde no soy definido por cada circunstancia, sino donde puedo mantener una estabilidad que nace de lo que tú estás haciendo dentro de mí. Padre, también entrego la forma en que interpreto mis propios procesos, porque muchas veces me he juzgado con dureza, he pensado que debería estar en otro nivel, que debería haber superado ciertas cosas, que debería reaccionar mejor en determinadas situaciones, y en esa exigencia he generado presión innecesaria, pero hoy entiendo que este fortalecimiento interior es un proceso que no ocurre de un momento a otro, que se desarrolla paso a paso, que se afirma con el tiempo. Señor, ayúdame a tener paciencia conmigo mismo, no para conformarme, sino para reconocer que estoy siendo formado, que estoy siendo transformado, que hay una obra en desarrollo que no debo interrumpir con frustración, sino acompañar con confianza, con disposición, con apertura a lo que tú estás haciendo. Padre, mientras este momento continúa, siento que algo dentro de mí ha dejado de resistirse a la profundidad, como si antes buscara respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero ahora estuviera dispuesto a permanecer en este proceso más lento, más profundo, más real, donde cada cambio tiene raíz, donde cada transformación tiene fundamento. Señor, que esa disposición permanezca incluso cuando el ritmo del día intente acelerarme, que no pierda esta conciencia cuando las responsabilidades aumenten, que no olvide este lugar cuando las distracciones aparezcan, sino que pueda volver a él una y otra vez, recordando que aquí es donde realmente se define cómo viviré todo lo demás.
Padre, permite que mi interior fortalecido por tu Espíritu se convierta en una referencia constante, en un punto de equilibrio al cual pueda regresar en cualquier momento, sin importar dónde esté. Sin importar lo que esté ocurriendo, sabiendo que tu presencia no se limita a este instante, sino que me acompaña en cada paso. Señor, continúo en este espacio contigo, no porque necesite añadir más, sino porque cada momento aquí sigue afirmando algo dentro de mí, sigue construyendo una base más firme. Sigue estableciendo una estabilidad que no depende de lo que vendrá, sino de lo que ya está siendo formado. Padre, dejo que esta obra continúe, sin interferirla, sin apresurarla, confiando en que lo que tú estás haciendo en lo profundo es suficiente, es real, es transformador. Y será lo que sostenga todo lo que viviré a lo largo de este día. En la profundidad de este encuentro, mi interior comienza a percibir que la verdadera fuerza no se manifiesta con ruido ni con prisa, sino como una presencia firme que se instala en silencio y empieza a sostener cada pensamiento, cada emoción y cada decisión con una estabilidad que antes no tenía, y en ese descubrimiento comprendo que lo que estás haciendo, Señor, no es añadir algo superficial, sino reconstruir desde la base, como quien fortalece los cimientos de una vida para que todo lo demás pueda permanecer sin temor a derrumbarse. Padre, hay una tendencia en mí a querer resolver todo desde la mente, a buscar explicaciones, a ordenar cada detalle, a anticipar cada resultado, pero hoy siento que me invitas a algo diferente. A una confianza más profunda que no depende de comprenderlo todo, sino de saber que tú estás presente en todo, incluso en aquello que aún no logro entender completamente, incluso en aquello que todavía está en proceso. Señor, enséñame a habitar ese espacio de confianza donde no necesito respuestas inmediatas para estar en paz, donde no necesito certezas visibles para avanzar con seguridad, donde no necesito controlar cada paso para sentirme sostenido, porque mi estabilidad no proviene de lo que sé, sino de en quien confío. Padre, también reconozco que muchas veces he confundido movimiento con progreso, como si hacer más significara avanzar más, como si llenar cada espacio con actividad fuera una señal de crecimiento. Pero hoy descubro que hay un crecimiento más profundo que ocurre en la quietud, en la pausa, en este tipo de momentos donde mi interior es trabajado, donde mi corazón es afirmado, donde mi vida es alineada sin necesidad de esfuerzo externo. Señor, permite que esa comprensión transforme mi manera de vivir, que no me sienta obligado a estar constantemente en acción para sentir que avanzo, que no dependa del ritmo acelerado para validar mi progreso, sino que pueda reconocer el valor de lo que ocurre dentro de mí, de lo que tú estás formando en silencio, de lo que se está estableciendo sin que otros lo vean. Padre, en este momento también entrego la carga de tener que demostrar fortaleza todo el tiempo, porque muchas veces he sentido que debo mantener una imagen, que debo sostener una apariencia de estabilidad incluso cuando por dentro me siento débil, pero hoy entiendo que la verdadera fortaleza no consiste en aparentar, sino en permitir que tú me fortalezcas de verdad. Desde adentro, sin máscaras, sin esfuerzo por ocultar lo que necesito. Señor, que ese fortalecimiento sea tan real que no necesite demostrarlo, que se refleje naturalmente en mi forma de vivir, en mi manera de responder, en la paz que sostengo incluso en momentos difíciles, en la claridad que mantengo cuando las cosas no están definidas. Padre, hay una libertad que comienza a surgir cuando dejo de intentar sostener todo por mi cuenta, cuando dejo de cargar lo que no me corresponde, cuando dejo de asumir responsabilidades que no son mías. Y en esa libertad descubro que mi interior se aligera, que mi mente se despeja, que mi corazón encuentra espacio para respirar. Señor, enséñame a vivir desde esa ligereza, no como alguien despreocupado, sino como alguien que ha aprendido a confiar, que ha entendido que no todo depende de él, que ha reconocido que hay un Dios que obra, que sostiene, que guía incluso cuando no lo veo claramente. Padre, mientras este proceso continúa, siento que mi interior ya no está en el mismo lugar donde comenzó, hay una estabilidad más profunda, una claridad más firme, una paz más constante. Y aunque no todo esté resuelto afuera, algo dentro de mí ha encontrado una base que no se mueve con facilidad. Señor,
Permite que esa base permanezca, que no sea removida por las circunstancias, que no se debilite con el paso del día, que no se pierda en medio de las distracciones, sino que se fortalezca, que se afirme, que se convierta en el lugar desde donde viviré cada momento. Padre, continúo en este espacio contigo, no porque necesite más palabras, sino porque este encuentro sigue afirmando algo dentro de mí, sigue estableciendo una realidad que antes no era tan clara. Sigue fortaleciendo ese interior que ahora comienza a sostener todo lo demás. En este tramo final, el silencio ya no pesa, se vuelve abrigo, y dentro de ese abrigo percibo que mi interior ha sido tocado con una delicadeza que no irrumpe, pero transforma, como una luz que no deslumbra, sino que se queda encendida, constante, firme, acompañando cada rincón de lo que soy, y en esa presencia que permanece descubro que este encuentro no se cierra, sino que se integra, se mezcla con mi día. Se vuelve parte de mi forma de caminar. Padre, recibo este nuevo comienzo sin la ansiedad de tener todo definido, sin la presión de sostenerlo todo por mi cuenta, sin la necesidad de controlar cada detalle, porque algo dentro de mí ha sido afirmado. Algo ha encontrado su lugar, algo ha echado raíz en lo profundo, y desde ahí puedo levantarme con una confianza distinta, más serena, más estable, más real. Señor, mientras avanzo hacia lo que este día traerá, permito que tu presencia siga marcando el ritmo, que no sea la prisa la que determine mis pasos, que no sea la presión la que defina mis decisiones. Que no sea el temor el que guíe mis pensamientos, sino esa quietud firme que has establecido dentro de mí, esa certeza silenciosa de que no camino solo, de que no enfrento nada sin tu compañía. Padre, que lo que hoy comenzó en lo invisible se refleje en lo visible sin esfuerzo forzado, que mis palabras nazcan desde la paz y no desde la tensión, que mis acciones fluyan desde la claridad y no desde la confusión. Que mis respuestas se sostengan en la confianza y no en la reacción, porque mi interior ya no está vacío, ya no está inestable, ya no está disperso, sino habitado, fortalecido, alineado contigo. Señor, guardo este momento no como un recuerdo distante, sino como una fuente a la que puedo volver, como un lugar interno donde puedo reencontrarme contigo en medio de cualquier circunstancia. Donde puedo detenerme sin detener el día, donde puedo volver a respirar, a recordar, a confiar, a descansar en medio del movimiento. Padre, si en algún instante mi mente intenta adelantarse, si las preocupaciones buscan recuperar espacio, si la inquietud quiere instalarse nuevamente, recuérdame lo que ya has hecho en mí, llévame de vuelta a esta verdad. A esta base, a este lugar donde todo se aquieta porque tú estás presente, porque tu espíritu sigue obrando, porque Cristo permanece en mi corazón. Señor, hay una gratitud que nace sin esfuerzo, una gratitud que no depende de resultados, sino de este encuentro, de esta certeza, de esta paz que no se explica, pero se siente. Y en esa gratitud encuentro una forma nueva de vivir, menos cargada, menos ansiosa, más confiada, más consciente de que lo esencial no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que tú has establecido dentro de mí. Padre, dejo este momento sin soltarlo, continúo el día sin desconectarme, avanzo sin perder esta referencia interna, llevando conmigo esta fortaleza que no proviene de mí, esta paz que no fabriqué. Esta claridad que no construí por mi cuenta, sino que recibí de ti en este espacio sincero. Señor, que esta verdad permanezca como una llama suave que no se apaga, que siga iluminando mis decisiones, que siga ordenando mis pensamientos, que siga sosteniendo mi corazón incluso cuando el entorno cambie. Porque lo que hoy has sembrado en lo profundo tiene vida, tiene fuerza, tiene permanencia. Padre, descanso en esta certeza mientras continúo mi camino, sabiendo que no estoy iniciando el día solo, sino acompañado, guiado, sostenido, habitado por tu presencia, y desde ahí todo cobra un sentido distinto. Todo encuentra su lugar, todo se vive con una paz que permanece más allá de las circunstancias. Amén.